La flor se marchita, la hierba se seca, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esa palabra, el justo por su fe vivirá, fue la palabra que revolucionó el corazón de Martín Lutero. Ahora, todo ese punto de ebullición comenzó en razón de anteponer la fe sobre las indulgencias y costumbres de la iglesia medieval. Esa etapa que se le conoce como el oscurantismo religioso, cuando la iglesia, lo decía la semana pasada, empezó a morir, parecía que no tenía vida, parecía que ya no latía el corazón, la pasión se había ido. Ahora había dinero, había poder, pero no había poder económico, pero no poder espiritual. Tenían recursos, sí, indudablemente, porque cuando la iglesia y el Estado se unen, conforman una unidad política y religiosa poderosísima. Y para desintegrarla está, pero dificilísimo. El Estado dándole poder a la iglesia y la iglesia apoyando al Estado. Entonces esa unión estuvo terrible. Yo veía que desde los primeros, hablando de historia un poquito, desde el siglo XI, al XV, fue una etapa súper terrible. Incluso la historia me habla de un papa que fue elegido a los 12 años, porque papá tenía poder. Me habla de otros personajes que eran cabezas del clero y tenían autoridad de tal manera que ellos perpetuaban el poder, compraban muchas cosas, eran excéntricos, se sobrepasaban en todo. Yo siempre he creído que el poder es peligroso cuando no se sabe manejar. ¿Cuántos dicen amén? La persona más sencilla, cuando tiene poder, puede cambiar. Le puedo hablar históricamente de ello. Entonces, en esa etapa oscurantista, la gota que derramó el vaso fue precisamente en el siglo XVI, cuando Martín Lutero, ya cansado de las situaciones, porque lo que la iglesia decía, eso se convertía en una ley. Llega un punto en que Martín Lutero dice: ya basta, y pone esas 95 tesis, y eso provoca una revolución. Le dije al principio, cuando pisamos callos, ay, la verdad, ahora dígalo usted, la verdad no peca, pero incomoda. Y una de las cosas que quiero exponerles, amados míos, es que la fe es la plataforma en la cual descansa la salvación del hombre. La fe es la plataforma en la cual descansa la salvación del hombre. Romanos 1:17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Otra vez lo repito, por favor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? ¿Por qué? Por fe y para fe. O sea, no hay otra manera. Como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Otra vez viene esa palabra. Fe en un Dios que es real. Dígame, con características únicas y atributos morales. Diga conmigo: no hay otro Dios como nuestro Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque es el único Dios todopoderoso. Es el único que puede cambiar tu historia de un momento a otro. Es el único que sostiene el universo, amado mío, por su palabra. Dice la Biblia que por su palabra todas las cosas están sustentadas.
Todo se mueve en su palabra. El Dios todopoderoso, el Dios que abrió los mares para que el pueblo pasara en seco, el Dios que creó el universo con su palabra, es el mismo Dios que está aquí entre nosotros, que habita entre nosotros y quiere glorificar su nombre en nuestra vida. Alguien tiene que adorar a ese Dios. Es un Dios omnisapiente, todo lo sabe. El salmista lo dice: aún la palabra no está en mi boca y tú ya la conoces toda. Diga: Dios me conoce perfectamente. Pero también sus atributos morales. Dios es santo. Diga conmigo: absolutamente santo. Y puede gritarlo, diga: mi Dios es santo. Es el único santo. En Él no existe el pecado, no cabe ni la mínima cantidad de pecado. Los hombres buscan que adorar, adoran ídolos, adoran personajes, adoran revolucionarios, adoran a quien les da su regalada gana. Pero esa gente tiene fallas, tiene puntos negros, tiene cosas que dan vergüenza. Pero el Dios que adoramos, Él no tiene ninguna mancha. En Él habita toda plenitud, en Él habita la santidad. Él es santo. Alguien diga amén. Nuestro Dios es santo. Él es justo. El Dios que adoramos es justo. Y usted dice: pastor, pero ¿cómo usted me puede decir que Dios es justo cuando la injusticia es el pan de todos los días? Sí, en este sistema la injusticia la vivimos diariamente. Estamos en un sistema en el cual tanto tienes, tanto vales. Tienes influencias, tienes dinero, vales mucho. No tienes dinero, no tienes nada, tú no vales nada. Es lo que la sociedad te dice. Es lo que el sistema nos dicta. Tú no tienes, no vales. Como que se conjuga el tener con el ser. Por eso, al hablar del Dios de justicia, usted debe entender, amado mío, que no se trata de la justicia humana, se trata de la justicia divina. Porque el mundo, cuando quiere operar en justicia, muchas veces termina cometiendo injusticia. Dice aquel que representa la ley: yo voy a matar a fulano porque está matando gente. Yo lo mato para hacer justicia a través de la injusticia. Se están violentando, voy a acabar algunos cuantos para que ya se pare la violencia, porque no quiero que las familias sean perjudicadas. En el fondo suena bien, pero es la injusticia para tapar la injusticia. Por eso, cuando hablamos de un Dios justo, usted dice: pastor, bueno, ¿y será posible? ¿Será verdad? Yo vengo a decirte esta mañana que el Dios que tú adoras va a pelear por ti y va a hacer tu justicia de aquí en adelante. Aunque se levanten 1000 ejércitos en contra tuya, Dios va a hacer tu justicia. Él va a pelear por ti. El mundo te ve por lo que ellos creen, pero Dios te ve como realmente eres. Diga conmigo: Dios es mi justicia. ¿Ha escuchado usted el término déjale la justicia a Dios? No te pelees, déjale la justicia a Dios. No, pastor, es que entre uno más se deja, le va más mal. No ve que entre una cosa es ser manso y otra. Qué bárbaros. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios ha sido fiel con ustedes? Todo el mundo te puede traicionar, pero Dios es fiel. Dios ha sido fiel. Yo quiero que levante sus manos un momento. Cierre sus ojos y piense en las cosas que Dios ha hecho con usted. Dios le ha favorecido con algo, es porque Dios es fiel. Usted tiene la bendición de una familia porque Dios es fiel. Usted está aquí adorando porque Dios ha sido fiel. Dios le ha dado un pan en la mesa siempre porque Dios ha sido fiel. Él le ha dado unos hijos maravillosos porque Dios es fiel.
Si estamos aquí es por la fidelidad de Dios, por la bondad del Dios Todopoderoso que adoramos. Dígale: Señor, gracias por tu fidelidad. Dice la palabra que aunque tu madre y tu padre te dejen, Él jamás te va a dejar. Si Él dijo que está contigo, estará contigo. Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no viene para luego decirte adiós. Él no viene para luego traicionarte. Él no te levanta para dejarte caer. Él te levanta y Él se compromete a mantenerte de pie, porque el Dios que estás adorando no es cualquier Dios. Escucha lo que te digo: el Dios que adoramos es un Dios fiel. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque el Dios que adoramos es un Dios fiel. Por eso Martín Lutero, hermanos míos, se enardecía ante un sistema cruel, sanguinario. Y él dice: no, hay un solo Dios que es fiel. Nosotros hemos creído en Él y nuestra fe tiene bases sólidas. Si usted viene y me dice: pastor, es que yo creo que yo puedo. Está bien, pero como puedes, al rato no vas a poder. No, es que yo tengo la capacidad. Bueno, también lo aprecio y sí creo que tienes la capacidad. No quiero disminuirte, no quiero menguarte, no quiero soslayarte. Pero hay una realidad: tú hoy puedes, pero a lo mejor mañana no puedes. Pero si tú me dices: pastor, yo estoy confiando en Dios, la situación está terrible en mi casa, pero yo confío en Dios. Parece que mis hijos se están descarriando peor, pero yo creo en Dios. Sé que Dios los va a hacer volver a casa. Cuando tú me dices: pastor, la ciencia me dice no se puede, pero yo creo en Dios. Tú me estás diciendo que Dios es todopoderoso. Tú me estás diciendo que la fe está por encima de la razón. Tú me estás diciendo que le estás dando el campo y el terreno para que Dios haga un milagro en tu vida. Y lo más asombroso de esto es que el Dios todopoderoso quiere establecer comunión íntima con nosotros. Fe en un Dios, diga, que desea establecer comunión íntima con nosotros. Wow. Él quiere ser tu amigo. Él quiere ser tu padre. Él quiere caminar contigo. Él quiere vivir contigo, que tú lo saborees, que tú disfrutes cada segundo de su presencia. Dice en el Salmo 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Siendo Dios, se hizo hombre. Dice en Filipenses 2:6-7: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Yo ahí le subrayo. ¿Por qué dice la Biblia que se despojó a sí mismo? Porque a Dios nadie lo puede despojar. Otra vez, se despojó a sí mismo porque nadie lo puede despojar. Él es el Dios todopoderoso y nadie se atrevería a mover un dedo en contra de Él, porque Él es la máxima autoridad de todo el universo. Nada se mueve sin su voluntad, y como nadie no lo puede despojar, Él se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y por amor a ti, por amor a mí. ¿Cuántos están agradecidos con ese Dios? Qué interesante está esto. El despojarse de su naturaleza divina de manera voluntaria. Ahora, que lo inmortal que se vistiera de mortalidad,
Que el Todopoderoso se vista de fragilidad, que el Creador se vista de criatura, es algo inconcebible para nuestra lógica humana. Lo terrenal no tenía acceso a lo espiritual, entonces lo espiritual accesó a lo terrenal. No podíamos acercarnos a Dios. Dígame amén, por favor. No podíamos acercarnos a Dios. Y como no podíamos, Él se acercó a nosotros. Él se acercó a nosotros. Aquel verbo se hizo carne. Él vino. Y vino por ti, vino por mí. Siendo eterno, habita entre los mortales. Juan dijo: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan: lo vimos. Anduvimos con Él. Nos dio el privilegio de caminar con Él en estas polvosas calles. Pero de algo estamos ciertos. De algo estamos ciertos. Nadie tiene la gloria que Él tiene. Nadie tiene la naturaleza que Él tiene. Nadie es como nuestro Dios. Y si Juan lo dijo, también nosotros lo decimos. No hay Dios como nuestro Dios. No hay un Padre como nuestro Padre. No hay nadie que nos ame tanto como Dios nos ama. Alguien tiene que aplaudirle a Dios, por favor. Alguien tiene que celebrar esto. La fe en un Dios que puede salvarnos. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué somos justificados? Diga: por la fe. Al principio yo no entendía esto, ¿verdad? Cuando estaba recién convertido. ¿Por qué dice justificados pues por la fe para con Dios? O sea, tenemos paz para con Dios. Entonces yo me preguntaba, ¿a qué se refiere? Se refiere, amados míos, a varias cosas. Una de ellas es que el hombre alejado de Dios, el hombre en pecado, es enemigo de Dios. ¿Alguien me está escuchando bien? Levante su mano si me está escuchando. Alguien que se retira de Dios se constituye en enemigo ¿de quién? De Dios. El que no hace la voluntad de Dios se convierte en hijo del diablo. Si no estás bajo el señorío de Dios, estás bajo el señorío de Satanás. Aquí no hay partes medias. O eres o no eres. Entonces la Biblia a mí me dice que si no estás con Dios, estás contra Dios. Estás en contra o a favor. Y dice la Biblia: estábamos en contra de Dios porque hacíamos la voluntad del diablo, del príncipe de las tinieblas. Éramos hijos del diablo. Dígame amén, por favor. Pero la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Y ahora Jesucristo es la paz entre Dios y el hombre. Ahora el hombre se puede acercar a Dios. Oye, por favor, apláudele con ganas. Él es mi paz.